Adoramos el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ya estamos en vivo. Amén, aleluya. Nuestros saludos para la audiencia que están ahí conectados con nosotros. Cada culto, cada estudio bíblico. Gloria al Señor. Aleluya. Le enviamos, ¿verdad?, un abrazo desde acá, desde el Templo Evangelístico Apocalipsis 3:11. Gloria al Señor. Y le invitamos que nos acompañe a la palabra del Señor, ya que vamos a estar estudiando. Amén. Gloria al Señor. Un tema sumamente importante, gloria al Señor, y quiero que vayamos a Hechos, capítulo número 1. Amén, libro de los Hechos, capítulo número 1. Gloria al Señor. Y quiero que vayamos a los versos, aleluya, verso número 4 en adelante. Hechos, capítulo número 1. Verso 4 en adelante. Si lo tiene, dice amén. Amén. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Hechos capítulo 1, verso número 4 en adelante. Leemos la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Diga conmigo, la promesa del Padre. La cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder. Diga, pero recibiréis poder. Dígalo fuerte, pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, te damos gracias por tu palabra. En esta noche hermosa te pedimos, Señor, que prepare nuestros corazones. Que este corazón sea un terreno fértil donde tu semilla, que es la palabra, germine, que dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno, y que sobre todas las cosas podamos pasar en esta noche de la teoría a una experiencia personal con tu Espíritu Santo. Creemos que esto será hecho a través de esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar, amado hermano. Y en esta noche yo quiero, ¿verdad?, que hablemos. Es un tema que hemos tocado ya en el pasado, gloria al Señor, pero sabemos que hay bastantes hermanitos, ¿verdad?, nuevos, gloria al Señor, que no tuvieron la oportunidad en la vez pasada de escuchar el tema acerca del bautismo con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ese es el tema a desarrollar en esta noche, el bautismo con el Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero, ¿verdad?, a manera de introducción, que podamos utilizar estos pasajes que acabamos de leer, gloria al Señor, para que podamos entender un poco de qué se trata este asunto, ¿verdad?, que escuchamos mencionar, ¿verdad?, o al menos deberíamos escuchar continuamente mencionar este aspecto acerca de la vida cristiana, lo que es el bautismo con el Espíritu Santo de Dios. Y encontramos de manera interesante que Jesús, luego de haber resucitado, dice el escritor Lucas, ¿verdad?, en esta carta, en los Hechos, ¿verdad?, este libro de los Hechos, que Cristo estuvo durante un periodo de 40 días y 40 noches hablando acerca del reino de Dios y dándole instrucción y mandamientos por el Espíritu a los discípulos, ¿verdad?, a los apóstoles, gloria al Señor, antes de su ascensión al cielo. Y encontramos, ¿verdad?, que entre las cosas que ellos comienzan a hablar, Cristo le da una instrucción muy contundente. Él le dice que no se muevan de Jerusalén, porque había un evento que todavía estaba por cumplirse en sus vidas. No empecen a que Él sería quitado de en medio de ellos y que éste ascendería al cielo para estar a la diestra del Padre.
Y ese evento, gloria al Señor, lo vemos en Hechos capítulo número 2, ¿verdad? De una manera, gloria al Señor, completa, bien desglosada, con muchos detalles, gloria al Señor. Y ese evento es conocido como la investidura de poder o como el bautismo y la llenura del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles y en la vida de todos aquellos que subieran al aposento alto para esperar precisamente esa promesa de parte del Padre. Gloria al Señor. Es interesante ver que Cristo habla en este contexto acerca de una promesa. Si usted observa los versos que acabamos de leer, gloria al Señor, Él les manda que no se vayan de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Esa promesa consistía en la llegada definitiva, en la llegada inminente de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, para venir a llenar a su pueblo, para venir a llenar a sus discípulos, para venir a llenar a sus seguidores. Amén. Aleluya, en ese evento conocido como el bautismo en el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿en qué consistía esto? Porque ciertamente los discípulos pues ya eran seguidores de Cristo. Amén. Y en este sentido, yo quiero aclarar, gloria al Señor, que el evento del bautismo con el Espíritu Santo es un evento posterior a la salvación. Es decir, usted es salvo en el momento que usted cree y confiesa con sus labios que Jesucristo es el Señor. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación, dice la carta a los Hebreos en el capítulo número 10. Gloria al Señor. Pero el bautismo con el Espíritu Santo, amado hermano, es un evento posterior a la salvación. Es un evento que no necesariamente se concreta en el momento en que usted ha aceptado a Cristo como su único y exclusivo Salvador personal. Es por eso que usted notará que aunque los discípulos anduvieron con Cristo durante todo el Evangelio, lo vemos en el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, vemos a los discípulos constantemente con Jesús, a pesar de que ellos habían realizado hazañas poderosas, habían echado fuera demonios, habían sanado enfermos, habían sanado leprosos, habían visto grandes prodigios y maravillas siendo hechas, aleluya, a través de su ministerio. Todavía ellos no habían sido investidos con el poder del Espíritu Santo, es decir, todavía el Espíritu Santo no había venido a ser morada dentro de ellos, porque la Biblia dice claramente, gloria al Señor, que Dios ha escogido, aleluya, ahora un templo no hecho por mano de hombre, sino un templo en el cual su divina presencia ahora va a morar, aleluya. Y ese templo, ¿sabe quién es? Es usted, aleluya, y soy yo. Dios mismo escogió que la tercera persona de la Trinidad, aleluya, descendiera del cielo. Y de esa promesa que está hablando Jesús, aleluya, de la promesa del Padre, esa promesa que se remonta al Antiguo Testamento, donde el Señor dijo, aleluya, entonces yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y yo habitaré en medio de ellos. Aleluya, una promesa, amén, aleluya, antigua, que tendría cumplimiento ahora. Y Jesús está diciendo, esa promesa que hizo el Padre, aleluya, se va a cumplir en este tiempo, pero ustedes tienen que seguir la instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Vayan a Jerusalén, no se muevan del aposento alto hasta que sean investidos con ese poder que vendrá sobre cada uno de ustedes. Y él continúa diciendo en el verso número 8 lo siguiente, aleluya. Él dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, Cristo está dando por hecho y está dando por sentado que aunque estos discípulos eran fieles seguidores de Cristo, todavía el Espíritu Santo no había venido a ser morada en su vida. Amén. A eso es lo que se está refiriendo Cristo. Así que es posible que dentro de la iglesia se dé este fenómeno de gente que son seguidores de Cristo, de gente que ha
han aceptado a Cristo como su Salvador personal, pero que aún no han tenido la experiencia maravillosa de ser investidos con el poder y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y este estudio tiene como propósito, amén, ciertamente preparar un pueblo para que podamos caminar en la plenitud de lo que Dios ha preparado para nosotros, hermanos. Porque yo creo que no hay una cosa más triste, aleluya, que el Señor haya preparado grandes promesas y haya reservado grandes bendiciones para la iglesia, grandes bendiciones para su pueblo, pero que su pueblo no esté disfrutando de ellas por el desconocimiento o por la apatía que muchas veces mostramos hacia estos temas que son fundamentales y son temas, aleluya, que nos van a ayudar en nuestro desarrollo como cristianos, en nuestro crecimiento y también para la obra del ministerio y para el servicio al cual el Señor nos ha llamado, aleluya, en este tiempo final. Amado hermano, aleluya, usted puede ser lo más creyente del Señor Jesús que usted pueda alcanzar a ser, pero si usted no tiene la investidura del poder del Espíritu Santo, yo tengo que decirle que le falta todavía algo, un ingrediente esencial, aleluya, que es el que te va a capacitar para poder ser un testigo fiel, lleno de poder y con el respaldo de Dios, aleluya, para poder impactar las vidas de aquellos que hoy necesitan escuchar el mensaje de salvación. Y a su nombre, a su nombre. De eso es que Cristo está hablando en este capítulo número 1. Le está diciendo, hay una promesa. El Padre y yo queremos que ustedes sean partícipes de ella. Nosotros queremos, aleluya, como personas, ¿verdad?, que componen esa Trinidad divina, queremos que ustedes sean partícipes de ese evento glorioso que es el bautismo con el Espíritu Santo. Por tanto, no se vayan de Jerusalén, porque allí mismo ustedes me serán testigos. Y ese poder será tal, aleluya, que ustedes se convertirán en testigos fieles, no solamente en Jerusalén, sino también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire lo importante de ser revestido y vestido con el bautismo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. De ese momento en adelante la iglesia tuvo un crecimiento, aleluya, como nunca antes lo habían tenido. De hecho, la iglesia nace precisamente, aleluya, después de ese, amén, bautismo con el Espíritu Santo y esa llenura del Espíritu Santo. Ahí es donde nace la iglesia. Por tanto, amado hermano, nosotros no podemos perder la esencia. Eso que fue, aleluya, la marca inicial del pueblo del Señor elegido, la iglesia, que no es otra cosa que los congregados, aleluya, aparte. Eso es lo que significa iglesia. Los que han sido llamados aparte, los que han sido congregados, elegidos por el Señor para una función específica. Esa llenura y esa investidura de poder fue lo que le dio identidad a la iglesia desde su inicio. Pero tengo que decir que lamentablemente la iglesia, a través del tiempo, con tantos cambios y el modernismo que se ha metido dentro de la iglesia poco a poco ha perdido su identidad. Alabado sea el nombre del Señor. Y tenemos una iglesia en este tiempo enfrentando los retos más grandes, aleluya, que se han visto en la historia de la iglesia. Pero es una iglesia carente de poder. Una iglesia carente del poder de Dios para hacerle frente a todo lo que tenemos de frente. Amén. Y por eso necesitamos volver al principio. Necesitamos, aleluya, creyentes que anhelen, que si no lo han tenido hoy, o que si lo apagaste en tu vida, vuelvas a darle el lugar y el espacio correspondiente a esa llenura gloriosa del Espíritu Santo. Amén, hermano. Y de eso se trata este capítulo. Ahora bien, ya establecimos que esto es una experiencia posterior a la salvación, aunque también debo aclarar que en ocasiones, ¿verdad?, todo dentro de la soberanía de Dios, hay gente que en el mismo momento de la conversión a Dios le place bautizar. ¿Y quién cuestiona a Dios?
Dios hace lo que Él quiere. Yo he visto gente que sin haber confesado todavía, ¿verdad?, hecho una oración, pasan al frente porque sienten el llamado. Y ya en su corazón ellos creyeron. Y ya delante de Dios, hermano, aleluya, han sido hechos aceptos porque hay una confesión ya. Y no han repetido la oración con el predicador todavía cuando el Espíritu Santo les cae arriba y los bautiza en el momento. Yo he visto eso infinidad de veces, muchísimas veces. Alabado sea el Señor. Pero conforme a la Escritura, ¿verdad?, ya eso serían excepciones. Son excepciones a la regla, pero conforme a la Escritura, el bautismo con el Espíritu Santo es un evento posterior. Usted se encontrará predicadores, maestros, pastores, gente que enseña la palabra de Dios, que van a decir que el bautismo con el Espíritu Santo es un evento que sucede en el mismo instante en el cual usted se convirtió. Y yo tengo que diferir de eso. Amén. Gloria al nombre del Señor, porque ellos no han aprendido a hacer la diferencia entre lo que es la conversión, entre lo que es ser injertado en el cuerpo de Cristo, la diferencia de lo que es ser lleno del Espíritu Santo, la diferencia de lo que es ser sellado por el Espíritu Santo y la diferencia de lo que es ser bautizado con el Espíritu Santo. Son, hermano, manifestaciones que se dan, ¿verdad?, en cierto momento. Pero lo cierto es que el bautismo con el Espíritu Santo generalmente encontramos que es una experiencia posterior a la salvación. Mire, Jesús está hablando acerca de esto en Hechos capítulo 1, pero no es la primera mención que se hace del bautismo con el Espíritu Santo. Por ejemplo, la primera mención, quien primero habla acerca de este tema en el Nuevo Testamento, fue aquel hombre llamado Juan el Bautista. Si usted observa el libro de Marcos capítulo 1 y verso 8, dice que Juan el Bautista fue uno de los primeros en anunciar ese bautismo con el Espíritu Santo. Él le dijo a las multitudes: yo a la verdad los he bautizado con agua, pero Él, hablando de Jesús, Él los bautizará con Espíritu Santo. Es decir, una cosa es el bautismo en agua, otra cosa es el bautismo con el Espíritu Santo. Y ambos son necesarios en la vida del creyente. Todo verdadero creyente debe pasar por esa ceremonia que es una ordenanza del bautismo en las aguas. Pero de igual forma debe procurar todo creyente ser bautizado con el Espíritu Santo. Es una promesa. Juan habló acerca de esto. Jesús, antes de morir, amén, había prometido esto a sus discípulos, diciéndole que vendría un consolador. Ese término consolador viene del griego paracleto. Es la palabra paracleto, que significa uno llamado a estar al lado de. Eso es lo que significa consolador. Significa alguien que ha sido llamado para estar al lado de otro. Jesús está diciendo: yo me voy a ir, pero ustedes no se van a quedar huérfanos, ustedes no se van a quedar solos. Yo voy a enviar, amén, o el Padre va a enviar más bien al Paracleto, es decir, al Consolador, aquel que estará con ustedes y en ustedes hasta el fin del mundo. De manera, gloria al Señor, que no solamente esta investidura del Espíritu Santo, esta llenura, este bautismo del Espíritu Santo, no solamente nos capacita para ser buenos testigos, sino que también tiene una función de consuelo. Somos consolados por la presencia divina del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Cuántos han experimentado aquí que cuando están en tribulación, cuando están en lucha, cuando están en prueba, cuando están tristes, no aparece nadie que te dé una palabra de aliento? Ese día no aparece el pastor para que ore por ti, a su nombre. Ese día, aleluya, el predicador le ministró a todo el mundo menos a ti. Pero tú que
tienes conciencia de que la tercera persona divina mora dentro de ti, Vive. y que ha sido llamado literalmente a estar al lado tuyo para fortalecerte, tú has clamado a Dios y le has dicho, aleluya, Espíritu Santo, fortaléceme, que siento que me estoy desmayando en esta prueba. Espíritu Santo, ayúdame, que siento que no puedo más con esta carga. Aleluya. ¿Y cuántos han sentido, hermano, la presencia de Dios en un momento como ese? ¿Cuántos han sentido el abrazo del Espíritu Santo? Aleluya, cuando no ha habido nadie, hermano. Aleluya, ¿cuántas veces te arrodillas, no encuentras palabras para decirle al Señor de tantas pruebas y luchas que tienes, pero de momento sientes un gemir indecible dentro de ti? Aleluya, y es el Espíritu Santo que está intercediendo por ti. Tú no lo puedes hacer, pero Él está clamando al Padre dentro de ti. Tú comienzas a sentir como que esa tristeza y angustia se convierte ahora, aleluya, en un gozo inefable, y tú no te explicas y tú dices, yo no sé por qué siento gozo, yo no sé por qué siento ahora tranquilidad, parece como que el problema se esfumó, aleluya, y ahora estás envuelto en la nube de la presencia de Dios. A su nombre sea la gloria. Esa es una de las funciones que tiene el bautismo de Aya Sonda Quima. Yo siento a Dios, hermano, alábelo por favor, esto es un estudio, pero alábelo, aleluya, y siente la presencia de Dios, cómo te arropa, cómo te consuela. Alabado sea Dios, aleluya, porque es necesario que Él se manifieste de esta manera, porque esa es su función. Él va a convertirnos en una nueva criatura. Él va a transformarnos, como dice 2 de Corintios, alabado sea el nombre del Señor, capítulo número 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quien se ocupa de cambiarnos, de transformarnos, es el Espíritu Santo. Pero Él también está ahí como nuestro consolador. Está ahí para investirnos de su poder. Son tantas las funciones del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano. Aleluya, que en esta noche no nos daría el tiempo para enumerarlas todas. Pero el Espíritu Santo ha sido llamado para estar a nuestro lado. Es la promesa bendita, aleluya, para cada uno de nosotros. Esta promesa consiste en que no estaremos solos nunca en nuestra vida. Nunca estaremos solos en nuestro servicio al Señor. Nunca, hermano. Y Jesús reitera esta promesa en este capítulo 1 del libro de los Hechos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Esta promesa, luego, ¿verdad?, de que Cristo se la presenta a sus discípulos. Yo quiero que usted sepa que esto es una promesa que se ha extendido, porque algunos, hermanos, miren, son tan apagafuegos, aleluya, que piensan que esa experiencia era solamente para los apóstoles en aquella época. Y eso es una experiencia, hermano, que aunque los apóstoles la tuvieron, gloria al Señor, siendo los primeros en tener esa experiencia, el bautismo con el Espíritu Santo es una promesa que se extiende a todos los creyentes. Esa promesa, aleluya, no es para un grupo selecto del Señor dentro de la iglesia. Esa promesa es para ti. No importa el tiempo que tú llevas convertido a Cristo. No importa si te convertiste ayer, el año pasado, no importa. Es una promesa que el Señor ha establecido en su palabra. Y una promesa, aleluya, que no caduca y que está vigente hasta el día de hoy. Y que se extiende sobre toda la iglesia. Es para todos los creyentes. Es para todos los creyentes. Diga conmigo, esa promesa es mía. Esa promesa es mía, aleluya. Así que Hechos capítulo 2 verso 39 lo dice claramente. Vamos a buscar ese pasaje. Hechos capítulo 2 verso 39 es una promesa que se extiende sobre todos los creyentes. Hechos capítulo 2 verso 39 dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Recíbelo, Yediel y Ariani también. Y para todos los que están lejos. Eso incluía Vega Baja, Puerto Rico en aquel entonces, a su nombre. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamara. Dígalo de nuevo, esa promesa es mía. Esa promesa es para mí. Esa promesa es para mis hijos. Esa promesa es para mi casa. Esa promesa es para mi familia. Aleluya. Yo tendré una familia llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Mi familia estará llena del poder de Dios. Mi familia será morada del poder del Espíritu Santo
Santo de Dios. A su nombre. Gloria a Dios para siempre. Amén. Así que, contrario a lo que algunos puedan enseñar, yo creo que este pasaje particularmente derriba por completo cualquier argumento chueco que diga, no, es que el bautismo para el Espíritu Santo fue para aquella época, o que el bautismo para el Espíritu Santo solamente está reservado para un grupo selecto dentro de la iglesia. A veces tenemos el mal concepto de que pensamos que el bautismo con el Espíritu Santo única y exclusivamente está reservado para aquellos creyentes que, olvídate, son sumamente consagrados. Son gente que casi vuela por los aires. A eso, como son los niños bonitos de Dios, a eso es que Dios se da. No, amado hermano. Yo quiero que usted sepa que el bautismo con el Espíritu Santo también, hermano, es una de las armas más potentes que el creyente tiene para combatir el pecado. Amén. Así que, gloria al Señor, es una promesa que está reservada para todos en general. No importa, gloria al Señor de nuevo, si usted se convirtió ayer. Igualmente es una promesa que lo arropa a usted. Aleluya, porque es promesa del Señor. Ahora, cuando nosotros hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, tenemos que hacer la diferencia entre lo que es el bautismo en el Espíritu Santo y nacer del Espíritu. Ese famoso pasaje de Juan capítulo 3, donde Cristo le dice a Nicodemo, si tú no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Está hablando del nacimiento del Espíritu, pero el nacimiento del Espíritu difiere de lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. Son dos eventos totalmente distintos. El nacimiento del Espíritu se da en el momento de la conversión. De nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú aceptas a Jesús, inmediatamente tus pecados son borrados y tú naces a una nueva vida en Cristo. Ese es el nuevo nacimiento y se da de manera automática en el momento de la conversión, si es que genuinamente nos hemos convertido al Señor. Porque yo también soy de los que creo que una simple oración en el altar no necesariamente significa que una persona ha nacido de nuevo. Lo que dirá si esa persona en realidad nació de nuevo son los frutos en el camino. Porque de profesarlo, de confesarlo, hasta los demonios creen y tiemblan. Pero lo que va a hablar de si hubo un genuino nacimiento del Espíritu va a ser los frutos dignos de arrepentimiento en el camino. Por eso yo, como pastor, ya no me rompo tanto la cabeza. Porque a veces uno, por el mero hecho de que vea a alguien profesar con sus labios que cree en Cristo, que cree en el Evangelio, inmediatamente uno lo asimila como que es un genuino convertido. Y no, hermano. Y a veces uno tiene que aprender a cantarse. Y tiene que aprender, aleluya, y abrir la Escritura y darse cuenta de que si verdaderamente la persona se convirtió y se arrepintió, hay un fruto y hay un testimonio inmediato, porque es que es una nueva criatura. Y si es nueva criatura, entonces se va a conducir y se va a comportar totalmente distinto a la forma en la cual se conducía en un pasado. Va a haber un anhelo por buscar a Dios, va a haber un anhelo por conocer a Dios, va a haber un anhelo, aleluya, por llenarse del conocimiento de Dios. Y eso es fruto de un genuino arrepentimiento y de una verdadera conversión. Así que nacer del Espíritu y ser bautizado con el Espíritu son dos eventos, dos manifestaciones, ¿verdad? Distintas. Gloria al nombre del Señor. Ahora, naturalmente, nadie puede ser bautizado en el Espíritu si primero no ha nacido de nuevo.
Hay gente que quiere brincar los escalones. No, primero tienes que nacer de nuevo. Y entonces el Espíritu Santo te bautizará. Amén. Hay gente que son simpatizantes de la iglesia. Hay gente que simpatizan con la iglesia, le gusta la iglesia, le gustan los cánticos, le gusta hasta el mensaje, la predicación. Pero en su corazón todavía no han querido rendirse de lleno al Señor. Y ellos anhelan una experiencia con el Espíritu Santo. Porque ellos ven como el hermano habla en lengua, ven como el otro danza, ven como el otro profetiza, como el otro, Dios lo usa en los dones del Espíritu. Y ellos anhelan ese poder, pero lo que no anhelan es convertirse. Entonces, sin conversión, sin nuevo nacimiento, no puede haber bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ok? Esto nosotros lo vemos, ¿verdad? De diferentes formas. Esa diferencia entre nacer del Espíritu y ser bautizado con el Espíritu. Incluso en la vida de Jesús, por ejemplo, Jesús nació del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos saben eso? Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Él nació del Espíritu Santo. Muy bien. Pero él posteriormente fue bautizado con ese mismo Espíritu. A Jesús, el Señor, el Padre, lo bautizó con el Espíritu Santo, hermano. Entonces, si Jesús necesitó esa investidura para ser efectivo y eficaz en la obra del ministerio, entonces, ¿por qué hay creyentes que no anhelan esa investidura? Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que ser investido por ese poder, ¿sí o no? Mira lo que dice, aleluya, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 35. Dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esto es el ángel hablándole a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En este sentido, Jesús nació del Espíritu Santo. Pero luego, más adelante, en Lucas capítulo 3, verso 21 al 22, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Está hablando del bautismo en agua. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto está en Lucas capítulo 3, verso 21 al 22. Cristo mismo recibió una investidura de poder siendo el Hijo de Dios. Es decir, el Padre le delegó, le confirió al Espíritu Santo el darle la capacidad y el poder a Cristo para poder ser efectivo. Recuerde que Cristo se despojó de su gloria en el cielo, ¿sí o no? Filipenses capítulo 2, aquí lo decimos a cada rato. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, haciéndose obediente, tomando forma de siervo, aleluya, yendo hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Santo. Cristo en ese sentido abdicó de ciertas cosas. Siendo el Hijo de Dios, Él se sometió al ministerio del Espíritu Santo. Siendo el Hijo de Dios. Y la Biblia dice que ese Espíritu fue el que lo llevó al desierto. Lucas capítulo 4, Mateo capítulo 4. Para ser tentado por el diablo. Y habiendo ayunado por 40 días y 40 noches, cuando Cristo regresó a Galilea, dice la Biblia que volvió en el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que Cristo, en este sentido, recibió, ¿verdad?, esa llenura, esa investidura de poder. También los discípulos, fíjese que en Juan capítulo 20, verso 22, Cristo le dijo, recibid el Espíritu Santo. Fíjese, y eso fue antes de Pentecostés. Juan capítulo 20, verso 22. Y habiendo dicho esto, o sea, Jesús está hablando con ellos. Él le dice, como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes.
Y habiéndoles dicho eso, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Ya ellos habían creído, habían recibido la presencia del Espíritu Santo, pero todavía faltaba esa investidura, esa llenura con el poder del Espíritu Santo. Y eso entonces se va a concretar más adelante en Hechos capítulo número 2. Muy bien. Jesús también hace aleluya, una distinción entre estas dos manifestaciones, el nuevo nacimiento y el bautismo en el Espíritu Santo, cuando habla en Juan capítulo 4, verso número 14. Juan capítulo 4, verso número 14, dice Jesús: y viendo al hombre que había, adiós, que me fui para los hechos. Amén. Juan capítulo 4, versículo 14. Ahora sí. Jesús dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús está comparando la presencia del Espíritu, cuando se recibe la presencia del Espíritu, ¿verdad?, en el momento de la conversión, lo está comparando con esa fuente de agua. Sin embargo, el poder del Espíritu, Jesús lo está comparando aquí con aquellos ríos de agua viva en Juan capítulo 7, que fluyen en el interior de alguien que genuinamente ha sido lleno con el Espíritu Santo. Así que esa fuente de agua habla de la presencia de Dios en nosotros. Pero los ríos de agua viva corriendo por nuestro ser hablan de ese bautismo con el poder del Espíritu Santo. Amén. Eso está en Juan capítulo 7, versos 38 al 39. Muy bien. Luego encontramos otro ejemplo de los creyentes en Samaria y en Éfeso. Estos creyentes son bautizados con el Espíritu Santo después de su conversión. Fíjense que Pablo llega a esta región y pregunta: ¿ustedes creyeron en el Señor Jesucristo? Sí. Fueron bautizados en el Espíritu Santo, y nosotros ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y Pablo se dio cuenta que había una necesidad en medio de aquellos creyentes, y era que estaban faltos del bautismo del Espíritu Santo. Amado hermano, yo quiero que usted salga incómodo en esta noche con este estudio. Salga incómodo, salga inquieto. Que si usted no está disfrutando de eso, usted salga de aquí, aleluya, para tirarse en su habitación de rodillas, amén, y clamar a Dios del cielo y decirle: Dios, yo quiero esa llenura, yo quiero ese bautismo. Que usted le pida eso con toda la fuerza de su corazón. Porque Pablo, siendo ministro, se dio cuenta: espérate, esta iglesia está incompleta. Estos creyentes les falta todavía el ingrediente que los va a poner, aleluya, a gozarse del evangelio de verdad. Y es el bautismo con el Espíritu Santo de Dios. Mire, hermano, el bautismo con el Espíritu Santo, para enumerarlo así rapidito, nos va a llevar a tener experiencias de oración mucho más profundas que las que usted pueda tener sin tener esa investidura, hermano. Allá en Romanos capítulo número 8 habla de lo que mencioné hace un rato, cómo el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles. Cuando nosotros incluso a veces no sabemos ni pedir. Y dice la Biblia que el Señor, a través del Espíritu Santo, intercede y pide en favor nuestro, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Pero el Espíritu conoce lo que nos hace falta. Esas experiencias profundas de oración, de intercesión profunda en el Espíritu, no la podemos llevar a cabo si no tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Nuestras experiencias de adoración, a veces usted ve gente que adora a Dios como que bien seco, como si estuvieran adorando un muñeco de palo. Santo, santo. Aleluya.
bautizado con el Espíritu Santo que no sea alborotoso. Gloria a Dios. Todavía yo no lo he visto. Es que cuando tú eres lleno, investido con ese poder, es algo Santo. que a veces, hermano, mire, aunque el espíritu del profeta se sujeta al profeta, Santo. Aleluya. pero hay veces que, hermano, si usted no se saca un aleluya bien gritado, usted siente que usted va a reventar. Porque eso es lo que hace, nos lleva a una experiencia de adoración más profunda en Él. Los cultos son distintos, tu devocional personal es distinto. Incluso cuando estás leyendo la palabra, alguno me dirá, loco, yo estaba en el trabajo, ¿cuándo fue? Ayer estaba en el trabajo, abrí la Biblia. Y cuando empecé a leer el capítulo, yo creo que no había leído 5 versículos, ya yo estaba hablando en lengua leyendo la Biblia. Porque sentí un correntazo del Espíritu mientras estaba leyendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, hermano, y no hice nada más que fijar mis ojos sobre ella y comenzar a leer esos primeros versículos, y sentí inmediatamente el impacto del Espíritu Santo hablando a mi corazón, me ministró, aleluya, gloria al Señor, y yo comencé a hablar en lengua, a gozarme en la presencia de Dios, porque cuando el bautismo del Espíritu Santo está en nosotros, nos lleva a una experiencia de adoración más profunda en Él, hermano, aleluya, y eso es lo rico de esto es lo bueno de servir a Dios, aleluya, saber que Dios está contigo, que está dentro de ti y que te está llevando a tener experiencias, hermano, aleluya, cada vez más grandes con Él. Mire, eso no tiene precio, eso no tiene comparación. Así que si usted siente que usted tiene una vida de adoración casi, ay Dios mío, Vive Cristo. Aleluya. ¿qué palabra utilizo? Santo es Cristo. Como dije ahorita, seca, una vida de adoración Gloria. casi ya por rutina, Santo es Dios. casi ya para que me vean. No, usted tiene que decirle, Espíritu Santo, yo quiero que tú me bautices. Yo quiero tener una experiencia más profunda contigo. Yo quiero esa llenura de poder. Aleluya. Yo le aseguro, hermano, su vida no va a ser la misma. Vive Dios. Nadie que haya sido bautizado con el poder del Espíritu Santo, hermano, Santo. su vida jamás es la misma. Su vida cambia por completo. Aleluya. Vive. A su nombre sea Dios. Gloria a Dios. Santo. Mira, hermano, estos creyentes estaban incompletos, necesitaban el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Y cuándo sucedió esto? Bueno, ya se habían convertido, ya habían confesado a Cristo. Pero ese evento fue posterior a la conversión, porque entonces dice que Pablo oró por ellos, los apóstoles pusieron sus manos sobre ellos y ellos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Y allí fue que se formó el verdadero culto pentecostal en Samaria y en Éfeso. Ahora los cultos no eran apagados, ahora los cultos eran avivados de verdad. Ahora sí que los brujos en aquella región, que eran muchos, estaban temblando. Se le cayó el negocio a Simón el mago. Santo. Santo. Léalo ahí, está ahí. Aleluya. Se le cayó el negocio. Cuando él vio esa manifestación gloriosa, hasta él dijo, ¿qué te ofrezco para tener eso? Santo vale. Alaba. Santo. Aleluya. Y Pedro le dijo, mira tú, veo que en prisión de oscuridad estás. Santo es Dios. ¿Cómo has querido tú comprar el don del Espíritu Santo con dinero? Perezcas tú y tu dinero contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, poniéndole precio a algo que es gratuito. Mire si el diablo es bruto. Santo. Santo es Dios. Él quería pagar por algo que el Señor lo ofrece gratuitamente a todo aquel que le confiesa. Alaba la gloria de Dios. Hoy por hoy tenemos escuelas, hermano, como una en Arecibo. Aleluya, de gloria al Señor. Yo no le puedo decir ni pastor. Alabado sea el nombre del Señor, porque eso pastor no puede ser. Bueno, pastor de cabra, a su nombre. Tienen una clínica y una escuela para enseñar a la gente a hablar en lengua. Aquí cerquita, en Arecibo.
Le enseñan a la gente a hablar en lengua. A su nombre sea la gloria. Santo. Le enseñan a la gente a danzar. Su nombre. Aleluya. ¿Cuántos de los que están aquí que fueron bautizados con el Espíritu Santo, tuvieron que ir a una escuelita a coger un curso? Yo le he dicho 1500 veces aquí, a mí esa escuelita me la dieron metido en el carro detrás de Superman ahí en Vega Baja. Sentí el poder, no me pude contener, volví a llorar, se me trabó la lengua, empecé a hablar en lengua y ahí Dios me bautizó. Aleluya. Y hoy por hoy hay un montón de... Ayúdanos a vencer. De zánganos. Pagando para que otro zángano le diga cómo hablar en lengua. Gloria a Dios. Ay, Cristo. Aleluya, Jesús. Y son lenguas humanas aprendidas de la carne, que no tienen poder alguno, hermano. Porque dice que el que habla en lengua habla misterios con Dios y así mismo se edifica. O sea, es una manifestación hermosa dentro del bautismo del Espíritu Santo. Y ahora los hombres se han entronado tanto en la iglesia, me están dando ganas de predicar. Se han entronado tanto en la iglesia que quieren sacar hasta el Espíritu Santo para entronarse ellos y tomar control hasta de las lenguas, hermano, en la iglesia. Gloria a Dios. Señor, tenga misericordia. Mire, Saulo de Tarso se convirtió camino a Damasco, pero cuando recibió el bautismo en el Espíritu Santo, lo recibió posteriormente, cuando Ananías fue enviado para que se le pusiera las manos, se le cayeron de los ojos algo como escamas y recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Saulo de Tarso se le quitó lo de ser perseguidor de la iglesia, se le quitaron las pocas vergüenzas. Ahora era un heraldo de Cristo, anunciando el evangelio en la sinagoga desde el mismo momento que se convirtió. Aleluya. De ese momento en adelante. Hechos capítulo 10, versos del 1 al 48, nos presenta también el relato de aquel hombre llamado Cornelio, que era un gentil, no era judío, pero había creído y había abrazado la fe en Cristo Jesús. Y era un hombre devoto, era fiel, presentaba ofrendas al Señor, consagrado, oraba, hasta que un día se le presentó un ángel. Y ese ángel le dio instrucción, le dijo: vete a buscar, manda a buscar a Pedro, porque Pedro va a venir aquí, te tiene un mensaje de parte de Dios. Y cuando Pedro llegó, dice que no había acabado bien el discurso cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban allí escuchando. Aleluya. Y se convirtió aquella reunión en otro culto pentecostal de fuego. Sí, Señor. Todos fueron llenos con el Espíritu Santo, hermano. Todos. Aleluya. Ahora bien, ya que hemos hablado de estos ejemplos, de lo que es nacer del Espíritu y lo que es ser bautizado, ¿verdad? Que son dos eventos totalmente distintos. Tendríamos que entonces pasar a explicar un poquito, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito entonces del bautismo con el Espíritu Santo? Ya yo he mencionado algunos tópicos por encima. Pero el propósito primordial es recibir el poder espiritual, el poder de Dios, para poder ser testigos de Cristo, como ya leímos en Hechos capítulo 1, versos del 4 al 8. El propósito principal de ser bautizado con el poder del Espíritu Santo, ser bautizado con el Espíritu Santo, no es otro que poder convertirnos en testigos eficaces del Evangelio de Cristo. Aleluya. Danzar es bueno, hablar en lengua es bueno, correr, brincar es bueno, pero todo eso sin la predicación del Evangelio nos convierte en testigos ineficaces, porque el propósito principal no es que se te paren los pelos. El propósito principal no es que la gente vea que tú hablas en otro idioma, en otro dialecto. El propósito principal es que con ese mismo poder ahora tú te muevas y le hables a todo aquel que el Señor te ponga en el camino acerca de la salvación que es en Cristo Jesús.
Ese es el propósito. Y vas a notar, yo sé que hay gente aquí que han tenido la experiencia, que usted ha hablado con alguien y esa persona termina confesándote, fíjate, yo he hablado con cristianos, pero nunca había sentido lo que siento cuando tú hablas de la palabra de Dios. Porque ese es el propósito de ser bautizado con el Espíritu Santo. Investirte con un poder espiritual que es capaz de llegar a donde los hombres no pueden llegar. El Señor en ocasiones te pondrá palabras en tu boca que tú dices, espérate, ese capítulo yo lo leí hace como un año y de momento te acordaste, te vino y le diste la palabra a alguien. ¿Quién hizo eso? Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Entonces imagínese usted tratar de ser un testigo y un predicador fiel. Y cuando hablo de predicador, ¿verdad? Lo digo en el contexto general de la iglesia, no que haga uso del púlpito necesariamente. Es un testigo fiel del Evangelio sin ese poder espiritual, hermano. No se convierte ni la tortuga que apareció por ahí ayer. A su nombre, gloria. Nadie. Por eso usted va a ver, hermano, que entre los predicadores siempre se va a notar la diferencia entre un ungido y uno que está lleno de lepra pero no ha sido ungido. Y eso, la evidencia usted la va a ver en la conversión de las almas. Usted lo va a notar, porque es una gracia especial que Dios pone sobre ti. Eso no viene de nosotros, es una gracia que viene de Dios, que nos permite, hermano, predicar. Y las almas es lo que Cristo le dijo a Pedro: amén, sígueme porque ahora vas a ser pescador de hombres. Y cuando tú tires esas redes, hermano, nunca vienen, aleluya, decir algo Dios hace. A su nombre sea la gloria. Mire, aleluya. El propósito principal es ser testigos de Cristo. Los discípulos tuvieron que esperar a ser bautizados con el Espíritu Santo para entonces comenzar su ministerio apostólico. Ya que ese ministerio al cual el Señor los estaba enviando era un ministerio que tendría que ser acompañado por un poder sobrenatural. Hoy por hoy, hermano, todo esto que aqueja nuestra sociedad, que aqueja nuestro país, la gente lo quiere resolver todo con psicología, con psiquiatría y con todo lo que termina en IA. Sin embargo, encontramos que la Biblia revela que el Evangelio es suficiente para cambiar y transformar una vida. Pero es necesario que cada uno de nosotros que exponemos este Evangelio estemos llenos de ese poder. Necesitamos ese poder. Diga conmigo, necesito ese poder. Necesito ese poder en mi vida. Amén. Aleluya. Y fíjese que Cristo, siendo el Hijo de Dios, en Mateo capítulo 3 de nuevo, versos del 13 al 17, siendo el Hijo de Dios, tampoco comenzó su ministerio hasta ser investido con el poder del Espíritu Santo. Y él era el Hijo de Dios. Tenía cerca ya de 30 años. Y Cristo no hizo ni un solo milagro hasta que fue lleno por el Espíritu Santo. Tan sencillo como eso. Amén. Aleluya. Así que ese es el propósito inicial. Ahora, hermano, ¿cómo entonces recibimos el Espíritu Santo? ¿Cómo entonces recibimos el Espíritu Santo? El libro de los Hechos y la experiencia, ¿verdad?, de la iglesia muestran dos maneras de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Estas dos formas son las siguientes: en una forma personal y directa, en un trato personal de tú a tú con Dios. Y la segunda forma en la cual podemos recibir el Espíritu Santo es por medio de la oración, acompañada esta de la imposición de manos. Amén. Eso lo vemos en estos relatos cuando de nuevo los apóstoles fueron a Samaria, fueron a Éfeso. Dice, y poniendo las manos sobre ellos recibieron el Espíritu Santo. Así que hay dos formas.
Usted no se preocupe por cuál de las dos formas. Pero usted pídale al Señor, Señor, sea que me ponga las manos, o sea que yo esté orando en casa, o sea en el culto, o cuando sea, Mi alma te bendice. pero bautízame con tu Santo Espíritu. Poderoso es Jehová. Bautízame con tu Santo Espíritu. A su nombre. Gloria. a Dios. Así que puede suceder de manera personal y directa, o puede ser a través de la oración. Amén. Y puede ser también a través de la oración con imposición de manos. Ahora, la condición necesaria, pues ya lo dijimos, tiene que haber recibido a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Santo Dios. Hechos capítulo 2, verso 38, así lo especifica, diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero primero tiene que arrepentirse, tiene que bautizarse, ¿verdad? Es el requisito. De nuevo, el bautismo en el Espíritu Santo puede suceder antes del bautismo en las aguas, y les puedo hablar desde mi propia experiencia. Yo fui bautizado en el Espíritu antes de ser bautizado en las aguas. Fui bautizado con el Espíritu Santo antes de ir a las aguas. Cuando yo fui a las aguas ya yo hablaba en lengua y ya el Señor me había bautizado. Así que, ¿verdad? En ese sentido, lo que se está afirmando en este texto es que el requisito, ¿verdad?, de un verdadero creyente es que se arrepienta y dé un testimonio público a través del bautismo. Y cuando esa genuina conversión sucede, entonces, y solo entonces puede ser, amén, o puede recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Ok. Es muy importante que entendamos también, hermanos, que recibir el bautismo con el Espíritu Santo es una cuestión de fe. Y que la palabra del Señor nos recuerda los siguientes hechos. Por ejemplo, vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versos del 11 en adelante, amén, creo que es del 11 al 14, el Espíritu Santo ya había sido dado en Pentecostés y ya estaba en el mundo desde entonces. Solamente ahora nosotros nos corresponde apropiarnos de esa promesa por la fe. Dios es el primero y más interesado en que cada uno de nosotros reciba el poder de su Espíritu. Dios quiere, hermano, es la voluntad de Dios. A veces la gente se rompe la cabeza: Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida? Vamos a partir de lo más simple, que te llenes de Dios. Comienza por lo más simple, lo más sencillo. Sé lleno del Espíritu Santo de Dios. Y lo demás, esa misma llenura del Espíritu Santo te va a dar la guianza, te va a dar el discernimiento para tomar las decisiones que tienes que tomar de ahí en adelante. Así que debemos apropiarnos por la fe de esta promesa. Muy bien. Ya dijimos que esta promesa es para todos los creyentes. Dijimos también que el Espíritu Santo, ¿verdad?, en estudios anteriores, es una persona y se le recibe de la misma manera como recibimos a Jesús para nuestra salvación. También, escucha esta parte porque es muy importante. Hechos capítulo 5, verso 32. Nos enseña también que es necesaria una disposición de renuncia al pecado y obediencia a Dios. Esto no es como que, Señor, yo quiero el bautismo, pero al mismo tiempo quiero seguir en el mundo. Señor, bautízame, pero al mismo tiempo sigo practicando el pecado. No, para ser llenos y bautizados con el Espíritu Santo tiene que haber una renuncia total al pecado. Hay que renunciar a eso. Porque de otra forma el Señor no te va a llenar estando tú lleno de otra cosa. Para que Él te llene, primero te tienes que vaciar. ¿Vaciarte de qué? De los malos hábitos, del pecado, de las malas prácticas. Y cuando estés vacío de todas esas inmundicias, el Señor dice: ahora voy a colocar y voy a poner en Él, aleluya, esa investidura de poder. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. También hay otra condición
Y para mí estas son ¿verdad? Las más importantes. Ya la de la conversión, ya eso ¿verdad? Lo entendemos a la perfección. Pero esta parte acerca de rendir nuestras vidas y abandonar el pecado es sumamente importante. ¿Por qué hoy por hoy no se ve como antes el bautismo del Espíritu Santo dentro de la iglesia? Yo me atrevería a decir que lamentablemente en muchos de los casos es porque todavía no ha habido un abandono y una decisión firme por parte de muchos creyentes de seguir al Señor y de ser obedientes a su palabra. Y se siguen aferrando a la vanidad, se siguen aferrando a las modas del mundo, se siguen aferrando a las cosas que practicaban antes, a la música del mundo. Entonces, no sé si usted se da cuenta, hermano, pero hoy por hoy como que todo el mundo tiene su propia versión del Evangelio. ¿Se ha dado cuenta? Pero note que en ese mismo nivel, donde la gente, ¿verdad?, tiene su propia versión del Evangelio, así mismo está carente el bautismo del Espíritu Santo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque es que todo el mundo tiene su propia versión del Evangelio. Y todo el mundo quiere establecer lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Ah, esto sí, esto no. Ay, fíjate, eso no es nada. Y eso no es nada. Son precisamente los que muchas veces impiden que la plenitud de la llenura del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Porque queremos lo mejor de los dos mundos. Señor, lléname. Pero con toda esa mundanalidad arrastrándola desde allá, de acá. Y por eso, hermano, todo eso abre puertas a un montón de cosas, de gente. Yo he visto gente que piensan que están bautizados con el Espíritu Santo, pero cuando usted ve el fruto o analiza lo que predican o lo que enseñan, usted se da cuenta que es otro espíritu, ese no es el Espíritu Santo. Es como una loca que yo estaba viendo hoy. Y es que tiene que estar loca porque desde un altar estaba invocando un muerto en una iglesia cristiana. Después yo lo voy a subir en mi página porque pues, la gente últimamente está muy tímida. Ay, no pongas eso. No. Esas cosas hay que exponerlas para que la gente vea en la condición en la que se encuentra la iglesia, en una apostasía como nunca antes. Y la iglesia tiene que abrir sus ojos. Y esta señora, pues ya tú sabes, estaba hablando de portales. Yo declaro que se abre un portal de bendición. Ni Doctor Strange abrió tantos portales en la película como esa. Y yo declaro un portal de bendición, y yo declaro un portal de prosperidad, y yo declaro que ahora las cuentas bancarias que están en cero, ahora de negativo pasan a positivo y aparece dinero en tu cuenta. ¿Qué más, amén? Que vayan a trabajar, el chofer va a orientar eso. Aleluya. Y empezó a declarar y a declarar y a declarar. Y de momento decía: yo declaro que la reina de Saba viene a nuestra puerta. Y el que ha leído la escritura sabe que eso fue una reina pagana que visitó al rey Salomón cuando su fama se difundía de su sabiduría y todo. Y era una mujer llena de riqueza, pudiente. Imagínense, una reina. Ella decía: yo declaro que la reina de Sabá llega hasta nuestra puerta. Oh, reina de Sabá, llega. Ven a nosotros, reina de Sabá. Invocando un muerto. Invocando un muerto. Si la iglesia cambiara esas estupideces y dijera: Espíritu Santo, vuelve a llenarnos antes. Espíritu Santo, tengo la cuenta vacía, pero si tú me llenas, lo tengo todo. Espíritu Santo, vuelve a moverte sobre la iglesia. Aleluya. Si la iglesia cambia, pero usted mira, hermano, y es que los intereses, Satanás ha logrado distorsionar las prioridades y los intereses de la iglesia. Aleluya. Y mire, está terrible. Los predicadores en estas iglesias abren la Biblia y suena la caja registradora casi. Cuando abren la Biblia, eso es lo que suena. Porque lo que hablan es de dinero, de abundancia, de prosperidad y de todas esas pamplinas, hermano.
Entonces, lo que quiero decirle con esto es que necesitamos que la iglesia vuelva a los intereses originales y apremiantes del reino. Que usted puede estar pasando por una racha económica, pero después de que usted sienta a Dios y que Dios está con usted, Sí, Señor. Aleluya. usted sigue para adelante. Y usted sabe que Dios suple y provee en el camino. Me atrevería a decir que hay ministros que están preparando a la iglesia hoy, no para el encuentro con Cristo en las nubes, sino para el encuentro con el anticristo en la tierra. Es lo que están haciendo, preparando un pueblo para quedarse en la tribulación. Qué terrible, qué juicio más grande va a caer sobre esa gente. A su nombre. Mire, hermano, Juan capítulo 7, verso 37 al 39, para ya ir concluyendo. Cristo pone una condición también para el bautismo con el Espíritu Santo. Fíjense la expresión. Él dice, si alguno tiene sed. Vamos a verlo. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Dice así: todo lo que el Padre me da. Estoy en el 7, espérate. Yo no sé qué me pasa a mí. Es que esa predicadora me dejó loco a mí también. Aleluya. 7 del 37 al 39. Aquí lo tengo. Amén. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, haciendo alusión a ese bautismo, ¿verdad? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿verdad? Y ahí Juan lo aclara, los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Fíjese que la condición es, si alguno tiene sed, hermano, esto hay que anhelarlo. Esto hay que desearlo. Hay que enamorarse de esto a tal punto que uno clame día y noche que ese sea tu desayuno, tu almuerzo, tu comida y tu meriendita antes de acostarte. Si no lo has experimentado. Señor, lléname y bautízame con el Espíritu Santo. Eso debe estar en el tope de tu lista de peticiones. Tiene que estar en el tope, hermano. Desear el bautismo con el Espíritu Santo como una necesidad absoluta es lo que requieren los creyentes que todavía no han tenido dicha experiencia. Si usted siente ese deseo y esa necesidad, aunque no comprenda todas las cosas, si usted tiene ese deseo y ese anhelo ferviente en su corazón, usted puede estar seguro que esa bendición está bien cerca. Está cerca, hermano. Está cerca, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. También la Biblia dice, y Jesús es muy explícito cuando dice, si pedimos recibiremos. Si nosotros pedimos que Él nos bautice con el Espíritu Santo, hermano, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer y lo creemos. Marcos 11:24 habla de recibir por fe. Amén. Y dice, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que ya lo habéis recibido y os vendrá. Amén. No importa cuán absolutas sean las promesas de Dios, solo las recibiremos si lo creemos. ¿Ok? Muy bien. Por último, hay algunas manifestaciones que se dan que prueban que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Algunas de estas manifestaciones son las siguientes. Número 1, el hablar en otras lenguas. Esto es una señal, ¿verdad? Principal, primaria muchas veces, aunque... debo decir, y lo he explicado anteriormente, que no necesariamente, ¿verdad? Porque 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 no neces
¿verdad? Sucede igual en todos los casos. No a todo el mundo le sucede igual. Pero sí es cierto que la señal inicial que encontramos en el Nuevo Testamento de aquellos creyentes que han sido bautizados con el Espíritu Santo es que hablaban en otras lenguas. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2, y quiero que anote estas citas, ¿verdad? Para no ir sobre ellas, ahí leyéndolas ¿verdad? Para poder avanzar en los próximos puntos que me quedan. Hechos capítulo 2, verso 4, anótelo por ahí, Hechos 2, 4, Hechos 19, 6, Hechos capítulo 19, verso 6, Primera de Corintios 14, 2, Primera de Corintios 14, 2, también ahí mismo Primera de Corintios 14, 4, Primera de Corintios 14, 4, y luego los versículos del 13 al 15, ahí de Primera de Corintios, capítulo 14. De nuevo, Primera de Corintios capítulo 14, verso 2, verso 4 y versos del 13 al 15. Muy bien. Es necesario aclarar que estas lenguas son dadas por el Espíritu Santo para la adoración y para nuestra comunión en oración con Él. ¿Ok? Aunque no las entendamos, las lenguas siempre nos edificarán espiritualmente. Claro está. Puede ser que usted en el momento de recibir el bautismo hable en lenguas, como puede ser posterior también. Usted es bautizado con el Espíritu Santo, pero ese día o esa noche usted no habló en lengua. Usted vino a hablar en lengua, qué sé yo, un mes después. Pero lo cierto es que ya usted fue bautizado con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Muy bien. Así que las lenguas, ¿verdad? Las lenguas nunca son producto de nuestra mente ni de un éxtasis emocional, sino que es una experiencia esencialmente espiritual. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más prueba que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo? Que nuestra relación con Cristo, nuestra vida de alabanza y adoración son mucho más profundas, que fue lo que les mencioné ahorita. Juan capítulo 15, verso 26. Juan capítulo 15, verso 26. Y Juan capítulo 16, verso del 13 al 14. Juan capítulo 16, verso del 13 al 14. El Espíritu Santo es quien revela y glorifica a Cristo en el creyente y lo relaciona con Dios. Cuando somos llenos por el Espíritu Santo, esa revelación, esa glorificación es mucho más profunda y mucho más intensa. Fue lo que hablamos ahorita. Muy bien, hermano. Mire, escuche esto, que lo mencioné ahorita también. ¿Cómo también yo sé que he sido bautizado con el Espíritu Santo? Cuando tengo una mayor comprensión de la palabra de Dios. Primera de Corintios 2, del 9 al 12. A lo mejor usted nunca ha hablado en lengua. Nunca. Pero si el Espíritu Santo te bautizó, tú ahora tienes una mayor comprensión de la palabra, cosa que no tenías antes. Antes te rompía la cabeza tratando de entender la Biblia. Ahora es como que la abres y empiezas a entender. Y como que empiezas a... El mismo Espíritu Santo se encarga de darte, de dirigirte la palabra para que puedas entender la interpretación. Eso es señal de que he sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Ok? Esa porción de la Escritura es Primera de Corintios 2, del 9 al 12. Primera de Corintios 2, del 9 al 12. Mientras más llenos somos del Espíritu Santo, mejor podremos discernir las cosas que son de Dios. El Espíritu Santo comienza a revelarnos su palabra en una forma mucho más clara. A veces la gente, mira, se convierten y quieren arrancar a conocer los misterios del Apocalipsis, acabando de convertirse. Llénese de Dios primero, porque se te va a formar un espagueti en esa cabeza cuando empieces a ver que el dragón tenía 7 cabezas y tenía yo no sé cuántas alas. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor.
Cuando veas todo eso te vas a confundir, pero si eres lleno con el poder del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo va a traer claridad a la hora de leer la Sagrada Escritura. Alabado sea Jesús. Gloria a Dios. Y número 4, hermano, la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Cuando tú has sido bautizado con el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo van a fluir a través de ti. Van a fluir. Y yo enseñé aquí hace bastante tiempo atrás que todos, aunque sea un don, tenemos en el Señor. Santo. Aquí no hay nadie que pueda decir, no, yo no tengo dones. Todos los verdaderos creyentes y todo aquel que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, aunque sea un don, usted tiene en su vida. Santo Dios. ¿Ok? Porque básicamente este viene acompañado. Ese don viene. Y de nuevo, la palabra don es un regalo. Así que el Espíritu Santo viene a morar en ti, pero no viene con manos vacías. El Espíritu Santo viene a ser morada en ti, pero viene con un paquete, viene con un regalo. Que son, ¿verdad?, los dones del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, del 4 al 11. Y terminamos. 1 Corintios 12, del 4 al 11. Los dones del Espíritu Santo, que esto es otro estudio aparte. ¿Qué son? Son capacidades sobrenaturales que Dios nos da para cumplir de una manera más eficaz con el mandato de ser testigos de Cristo. Los dones se deben cultivar y desarrollar junto al fruto del Espíritu, es decir, ¿verdad?, de la mano de un desarrollo de nuestro carácter, un carácter santo, de madurez, ¿verdad? Porque imagínense, un cristiano con un don espiritual, pero sin fruto y sin madurez en Cristo, eso es un revólver sin inscribir. A su nombre sea la gloria. Te mata cualquiera desde el púlpito. Son asesinos, aleluya, a sueldo. ¿Cuántos alaban a Dios? Cristianos con dones espirituales, pero sin fruto del Espíritu, matan y hieren a cualquiera. Yo he visto eso, hermano, de nuevo también infinidad de veces. Alabado sea el nombre del Señor. Gente que genuinamente Dios está hablando a través de ellos, pero no tienen el tacto, no saben cómo expresar lo que están recibiendo de Dios. No saben cuándo exponer ante la iglesia y cuándo llamar aparte a la persona. Todas esas cosas uno las va aprendiendo en el camino, hermano. Santo. Porque hay gente que son tan inmaduros que es que yo no me puedo callar lo que Dios me está dando. Y espepitan por ahí para abajo y dejan en vergüenza a ese pobre hermano o hermana Santo Dios. que necesitaba, porque la profecía, ¿verdad?, y el don de ciencia, ¿verdad?, que es la capacidad que Dios te da para poder, ¿verdad?, hablar en términos futuros, pero también el don de ciencia te da la capacidad de tú poder discernir la vida de la persona en el pasado, en el presente. O sea, estos juegan un papel, ¿verdad?, se complementan el uno al otro. Pero la profecía tiene 3 razones de ser básicas. Santo. Dice que es para exhortar, para consolar y ¿para quién más? ¿Para qué más? ¿Quién sabe? Para edificar. Para 3 cosas: para consolar, para exhortar y para edificar. Para eso es la profecía. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, si usted ha fluido en algún don del Espíritu Santo, eso es señal de que usted ha sido bautizado. Ya sea hablar en lengua, ya sea que usted profetizó un día, ya sea que usted, ¿verdad?, Dios le mostró en ciencia, tiene don de discernimiento, usted oró, ¿verdad?, o cada vez que usted ora ocurre el milagro, porque hay don de milagros, de sanidades. Son dones espirituales que están ahí. Pues todas esas cosas son indicios de que usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Así que hasta aquí nosotros hemos visto todas las referencias bíblicas o algunas de ellas que hablan acerca del bautismo con el Espíritu Santo, aunque reconocemos, ¿verdad?, que hay muchísimas más. Pero la pregunta lógica en esta noche es la siguiente: ¿quieren recibirlo? ¿Cuántos quieren recibirlo? Si en verdad usted lo quiere recibir, usted tenga por seguro que Dios
aleluya, anhela dártelo más de lo que tú anhelas recibir. Alabanza a Dios. Dios anhela darte el bautismo con su Espíritu Santo. Siga entonces los pasos que hemos mencionado, iglesia. Tome, ¿verdad? No tome este estudio livianamente. Ponga en acción cada una de las cosas que hemos mencionado aquí. Confíe, espere. Hay gente que en cuestión de días, en cuestión de meses, a otros se le tardan años. Años. La copastora de la iglesia donde nosotros íbamos, ¿verdad? La pastora Bianca, que Dios la bendiga si ve el video luego. Ella llevaba muchísimos años de convertida. Estoy hablando, yo creo que más de 10 años de convertida, pidiéndole a Dios eso. Y nunca sucedía. Y oraban por ella y nunca sucedía nada. Y yo recuerdo, yo llevaba poco tiempo en la iglesia, pero nunca se me va a olvidar, eso lo tengo bien fresco en la mente, esa imagen. Ese recuerdo que cuando, aleluya, siento a Dios, cuando dieron una vigilia, recuerdo que todavía no se había pasado la parte para el predicador. Había una agrupación y había un predicador, había un adorador, ¿verdad? Un siervo de Dios que estaba cantando. Y mientras él está adorando y está cantando, el poder de Dios cayó tan fuerte que la pastora fue como si la levantaran de la silla del altar. Ella empezó a dar vueltas y a dar vueltas, a dar vueltas, hasta que de momento llegó al centro del altar y cayó postrada. Y de momento, pues, se acostó así, el Espíritu Santo la acostó. Y comenzó ella a hablar en lengua. La vigilia se acabó como a la 1 de la mañana. Se acabó la vigilia, el predicador predicó con ella en el piso hablando en lengua. Ella testifica que hasta el otro día estuvo hablando. Imagínense, tenía acumulado ahí, hermano, más de 10 años pidiendo eso. El Señor le dijo, te voy a poner a hablar lengua de verdad. Hasta mañana. No te vas a alabar. Aleluya. Es una experiencia hermosa, es algo bonito, hermano. Aleluya. Y no se deje desanimar por esta gente moderna de hoy que piensan que este evangelio es un evangelio anticuado, que eso era para la gente de antes, que usted es joven, que mire, hermano, el poder de Dios sigue siendo el mismo. Y no hay una cosa más linda, hermano, que ser lleno con el poder del Espíritu Santo. No hay una cosa más hermosa que esa, aleluya. Te hace llorar, te hace brincar, te hace adorar a Dios, te hace interceder, te hace orar. Usted, hermano, mire, no hay una cosa peor que tratar de orar o hacer un ayuno en la carne. Para usted poder ayunar, usted tiene que estar en el Espíritu, hermano, pedirle a Dios. Y claro que ese primer momento es como una transición. Cuando tú te estás presentando, te presentas pues, en la carne. Pero en la medida que sigues buscando a Dios, te vas transicionando y ya entonces estás en el Espíritu, estás orando, intercediendo. Y cuando tú vienes a ver, pasan las horas y estás ahí orando. Dices, Dios, ¿cuánto llevo aquí? Adiós, si llevo 2 horas aquí arrodillado orando. La oración sería algo pesado sin el bautismo del Espíritu Santo. Definitivamente. Así que, ¿cuántos lo van a pedir? ¿Cuántos salen en esta noche con la convicción de que si usted lo pide, Dios se lo va a dar? Amén. Aleluya. Así que póngase en pie en esta noche. Le damos gracias al Señor por su palabra. Aleluya, gloria al Señor. Quise traer este tema porque como estuvimos hablando del Espíritu Santo, luego hablamos de la Trinidad, pues encontré, ¿verdad?, que era necesario que habláramos de este tema. Porque más adelante vamos a hablar acerca de la iglesia, ¿verdad?, entre otros temas que vamos a estar cubriendo, pero era necesario este tema, hermano. Es necesario, gloria al Señor. Así que yo quiero que usted incline su rostro ahí. Yo voy a hacer una oración, pero quiero que usted de manera individual, ¿verdad?, en un carácter personal, usted mismo hable con el Señor ahí. Si usted tiene ese bautismo glorioso, dele gracias a Dios y recuerde ese primer momento cuando usted lo recibió.
Aleluya. Tráigalo a su mente, a su memoria. Gloria al Señor. Yo quiero que, ¿verdad?, cerremos allá las redes sociales. Aleluya. Vamos a despedirnos. Que Dios bendiga a todos los que estuvieron conectados. Comparte este estudio. Amén. Y recuerde que el domingo estamos a las 6 de la tarde, si el Señor lo permite, transmitiendo también. Así que conéctese para que pueda recibir palabras de Dios. Amén. Nos despedimos. Aleluya.